Bueno, en realidad el proyecto surge en abril, cuando desde el ministro de Nación, de Educación, hace este anuncio de la quinta hora en primaria. Desde ahí provincia comenzó a trabajar para ver de qué manera lo podíamos implementar y de hecho después desde las vacaciones de invierno comenzamos a trabajar fuertemente en territorio porque ya era un hecho que solamente había que esperar el convenio que tenía que firmar entre provincia y nación para poder implementarlo en cada uno de los distritos. Así que nosotros lo vinimos trabajando desde agosto en adelante, ya como un hecho a implementar. No sabíamos en qué momento, se hablaba mucho de octubre que lo íbamos a implementar, pero vinimos trabajando con cada una de las escuelas que tenían las condiciones dadas para poder implementar la quinta hora. Principalmente en lo que refiere a infraestructura, porque tenemos muchos edificios que están compartidos, en el cual está nivel primario y nivel secundario. Bueno, ahí se hace muy complejo poder implementar una hora más, porque se superponen los niveles. Pero en aquellas escuelas que solamente funcionan a nivel primario, pudimos empezar a ver las posibilidades y se comenzó a trabajar con los equipos de conducción de cada una de las escuelas. Hicimos un trabajo muy pormenorizado, trabajando con cada una para ver cómo lo podíamos implementar. Y bueno, y después se hizo un trabajo con los docentes, porque bueno, esto es un trabajo consensuado con la comunidad en general, claro, desde el equipo de conducción, los docentes, las familias, porque nada es impuesto. O sea, si las familias no aceptaban, no se ponía en práctica; si los docentes no aceptaban, la mayoría de los docentes no aceptaban, tampoco se ponía en práctica. Entonces se fue haciendo todo un trabajo muy de a poquito para ver cómo lo podíamos implementar, y bueno, y tuvimos una amplia recepción por parte de los equipos de conducción, ni hablar, porque fueron los primeros que aceptaron, los docentes también. Había muchas dudas en el marco de la docencia, pero después comenzamos a trabajar, lo fuimos despejando esas dudas, y muchos, la mayoría de los docentes, por decirte, aceptaron, y esta vez sí que implementamos en 2 escuelas del distrito. 2 escuelas. Bien. Exactamente, la mayoría están ubicadas en distintos lugares geográficos del distrito, pero principalmente en la parte urbana, y tenemos 2 escuelas rurales. Bien, contanos cómo fue, cómo recibieron la noticia los padres, ¿no? Las familias, si hubo quejas. Por eso te comentaba, es un trabajo consensuado en el cual se contó con, digamos, los padres aceptaron esta propuesta de llevarse adelante, así que bueno, a partir de ahí fuimos avanzando. Se hicieron reuniones con los papás en las distintas escuelas, se les fue informando para qué se iba a implementar, o sea, claro, porque bueno, una hora más. Una hora más, y me dicen, bueno, pero obviamente que la inquietud pasaba, ¿para qué esa quinta hora? Bueno, esa quinta hora es para poder intensificar aprendizajes, para más aprendizajes, que es lo que estamos necesitando y que la provincia de Buenos Aires considera que es necesario para la educación primaria. Entonces está focalizado en prácticas del lenguaje y en matemática. Bien. Principalmente. Después se anexa lo que es la parte científica, pero principalmente esa hora tiene que estar dedicada a prácticas del lenguaje y a matemática. Y no se consiste en que volvamos sobre un mismo contenido y repasarlo. No, sino que se enseñe más en esa hora. Bien, eso también implicó más personal, más docentes que hagan, porque digamos es una hora más, quizás alguien que cubra ese turno, ¿no? Fue todo un trabajo. Fue todo un trabajo porque bueno, a los docentes se les ofrecía la quinta hora. En su mayoría aceptaron. Tenemos aproximadamente de las 12 escuelas, en porcentaje podemos hablar en un 12% de docentes que no aceptaron, porque no era obligatorio. Claro. Porque se amplía la jornada de trabajo, obviamente que el docente podía aceptar o no. Así que bueno, aquellos docentes que no aceptaron, se nombra en esa quinta hora, se nombró, de hecho ya están todos, se nombró un suplente. Así que hay algunos docentes más trabajando, se abrió, digamos, mayor fuente laboral, y que trabajan 1 hora más por día, es decir, 5 horas semanales. Bien. Y con respecto a que, bueno, se suma 1 hora más con los alumnos, ellos van a poder, tienen la posibilidad de almorzar allí, como eso también lo contemplaron seguramente. Sigue la misma organización que tenían en aquellas escuelas que está el desayuno, sigue estando el desayuno. Sí. Ayer nos pasó que estuvimos inaugurando tempranito en la escuela 3 y bueno, y era como que los horarios estaban adelantados.
complicados para ellos, ¿no? Porque era como que toca el timbre del primer recreo y ya viene el desayuno. Bueno, era como que ayer fue el primer día de adaptar estos nuevos horarios y digamos la reorganización dentro de cada una de las escuelas. En aquellas donde está el desayuno sigue estando el desayuno, en aquellas donde almuerzan también sigue estando, o sea, la organización institucional en ese sentido, en lo que tiene que ver con lo que respecta a comedor, merienda o desayuno, sigue siendo la misma, nada más que, bueno, obviamente sufrieron modificación en los horarios. Claro. Esta propuesta es solamente para las escuelas primarias, nada más. Estas que fueron seleccionadas, vuelvo a decirte, daban las condiciones. Aquellas otras escuelas que si el programa se sigue ampliando, bueno, tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tenemos que ver los horarios que no se superpongan con el nivel secundario. Hay mucho para hacer, mucho para trabajar. Las escuelas primarias, en realidad, la mayoría de los equipos de conducción quieren esta quinta hora, la ven como necesaria, la ven como óptima. Entonces, bueno, es un trabajo que tenemos que seguir haciendo para el próximo año. Muy bien. Y ya por último, y agradeciéndote, Silvia, contanos de, bueno, se han anunciado, salieron concesiones de obras, ¿no?, para escuelas y lugares de educación para los chicos de Cañuelas, ¿no? Sí, bienvenidas sean, porque realmente recibimos con mucha alegría que ya salió a licitación, la construcción del edificio de la primaria 35, el Máximo Paz, que vendría a ser el Máximo Paz Oeste, va a estar ubicada. Entonces, bueno, eso nosotros lo recibimos con mucha alegría porque es una obra que va a albergar a más de 400 estudiantes de nivel primario, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, así que realmente la recibimos con mucha alegría esa obra. Se estima que es una obra que va a durar aproximadamente entre 3 y 4 meses. Celebraríamos que para el año que viene, en marzo o abril, ya podamos contar con esa escuela para poder dar respuesta a la gran demanda que tenemos de solicitud de vacantes en Máximo Paz. Bien. Y bueno, y de la mano viene también la construcción del edificio propio para la secundaria 11, que también es de Máximo Paz, que también salió a licitación. Es una obra que se va a hacer en 2 etapas. La primera etapa comienza con 6 aulas, pero después para poder ampliarla, pero bueno, también celebramos que Máximo Paz va a tener, la escuela secundaria 11 va a tener su propio edificio, después de tantos años que está en un edificio en el cual ha sido prestado, y bueno, y es el edificio que se utiliza, pero bueno, así que celebramos que Máximo Paz va a tener un edificio propio en una escuela secundaria y una escuela primaria más, que realmente es una gran necesidad, y bueno, y es toda gestión de nación, provincia y municipio, porque son todas obras que salen de esa manera por coordinación de las 3 gestiones, así que feliz de tener estos nuevos edificios.